Vamos ahora con un testimonio que ha llenado de preocupación a Palacio de Gobierno. No es para menos. La empresaria Karelyn López se presentó ante el Congreso, ante la Comisión de Fiscalización, y brindó un testimonio de un lado público, del otro reservado, cuyas consecuencias pueden ser muy comprometedoras para el presidente Pedro Castillo. Ella ha reiterado que se trataría del líder de una organización criminal que opera desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero para que una acusación tan grave tenga fundamento y sea parte de un proceso, tiene que haber pruebas e indicios entregadas a las autoridades. No olvidemos que este 3 de mayo el Poder Judicial va a evaluar una apelación respecto a Bruno Pacheco, exsecretario del presidente, los sobrinos del presidente y el empresario Samir Villaverde respecto a si continuarán o no con orden de prisión preventiva. Recordemos que ellos son en este momento prófugos de la justicia. Pero el miércoles 4, se debería presentar el jefe del gabinete, Aníbal Torres, también ante el Congreso. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días y cómo complica al presidente Pedro Castillo? Carlos Hidalgo nos trae el siguiente informe. Estoy aquí a pesar de que mi familia está corriendo un peligro, a pesar que estoy siendo amenazada. Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día 0. Esta semana, el caso Puente Tarata 3 adquirió ribetes de reality o drama político digno de Netflix. Karelyn López contó su verdad ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, reiterando lo que había trascendido de sus declaraciones ante el Ministerio Público: que el presidente de la República encabezaba una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, corroboro y ratifico que es así, que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Él es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes, porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud. Las declaraciones de Karelyn López se dan en un momento particular de la investigación. El martes, el Poder Judicial revisará las apelaciones presentadas por los investigados sobre los que pesa orden de prisión preventiva. Entre ellos, el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, el empresario Samir Villaverde y los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Se ha solicitado una prisión preventiva imputándole un delito a mis patrocinados, básicamente sobre los dichos, sin corroborar, sin sustentar, de la señora Karelyn López. Se reunían con empresarios con los cuales pactaban diversos tratos para favorecer empresas que luego ganaban licitaciones, no tan solo en el Ministerio de Transporte, sino en vivienda o en varias entidades del Estado, los cuales les proporcionaban a ellos vehículos, pagos de departamentos, ropa, cambios de vida. Esto no fue lo único que dijo López el miércoles sobre los involucrados en esta investigación, en el que se indagan supuestas irregularidades en la buena pro otorgada al consorcio Puente Tarata 3 para la construcción de un puente vehicular sobre el río Guayaga en la región San Martín. Acompañada de César Nakazaki, su abogado, la empresaria comenzó su presentación de frente al mentón. Yo no he llamado nunca al presidente de la República. Él me llamó a mí en su desesperación por lo que estaba sucediendo el día 19 de noviembre en las oficinas de la Secretaría General, cuando todavía era funcionario público. El señor Bruno Pacheco me llamó a saber cuáles eran las condiciones y qué es lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Es allanamiento? ¿Es detención? ¿Qué está diciendo? Pero él estaba angustiado de saber qué era lo que pasaba. Según López, ya parece 19 de noviembre cuando se produce la diligencia fiscal en Palacio de Gobierno por el caso Sunat. Bruno Pacheco y el presidente Pedro Castillo habían llegado a un acuerdo. A cambio de su silencio, el entonces secretario caído en desgracia sería contratado como asesor en el Ministerio de Defensa para darle arraigo laboral ante cualquiera de las investigaciones que en ese momento afrontaba, como eran las presiones en la SUNAT y los ascensos militares. Ambos casos vinculaban directamente a Castillo en la versión de la empresaria.
Según ella, la supuesta asesoría de Pacheco en defensa explicaba por qué visitó la casa de Zarratea en Breña esa misma noche, a donde también llegó el entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco, con quien dice no haberse reunido. Me envía el número de teléfono de Fray Vázquez y me dice, te van a entregar mi PAC o FAC, no recuerdo bien esas palabras, me voy a ser asesor, me voy a ir de vacaciones, pero voy a quedarme de asesor de la comisión del Ministerio de Defensa. ¿Me puedes hacer el favor de recogerlo? Esa ha sido la única vez y por el único motivo que yo he ido a Zarratea, de recoger el documento que era para Bruno Pacheco. Me hicieron esperar, luego me manifestó Fray que ya el presidente se iba a comunicar con Bruno Pacheco porque en este momento no se podía entregar el documento, había una serie de autorizaciones que necesitaban. Entonces me retiré. Ese supuesto acuerdo incumplido por el presidente se dio en una reunión en la que ella estuvo presente y donde dice hubo un altercado entre Castillo y su ex hombre de confianza. El presidente le ofrecía que no iba a pasar nada, que tenía el Congreso controlado, que no lo iban a hacer absolutamente nada si él seguía callando de quién había recibido órdenes para poder ver el tema de los generales, ¿no? En la reunión que yo manifiesto haber estado presente, Bruno le decía una y mil veces de que si algo le pasaba, ¿no? Y él no respondía lo que verdaderamente tenía que responder y dar cara, él iba a hablar la verdad. Si la versión de López es exacta, entonces Pacheco no cumplió su amenaza. Hace unas semanas, en una conversación con Punto Final desde la clandestinidad, Pacheco refirió que jamás conversó con Karelyn López de tema alguno vinculado a corrupción. ¿Esta conversación se realizó entre usted y la señora López? Yo digo que desconozco todo esto respecto a la conversación. Yo en ningún momento he conversado respecto a estos temas sobre los ministerios. Y sinceramente a mí me deja mucho que desear que por esos dichos ahora yo estoy implicado en este tema justamente después de esta nota. Te voy a repetir que los únicos temas que hemos conversado con la jefa Karelyn López han sido simplemente el tema de previsión social de su Navidad que quería realizar en el fin de año a favor de los niños de las regiones del Perú. Por su intermedio, señor presidente, yo no he venido aquí a responder o a juzgar lo que, si Bruno miente, deja de mentir, si quiere hablar o no. Yo he venido a decir mi verdad. El papel es que el señor presidente era amigo íntimo y dirigía las órdenes directamente al señor exministro Juan Silva, ¿no? Él le daba las órdenes y es más, le pedía que reciba a los sobrinos, le pedía que ponga puestos de trabajo, funcionarios, y sobre todo lo presentaron al señor Samir Villaverde como el brazo derecho ejecutor, al que en verdad deberían llamar lobista, porque yo no soy una lobista. López no solo habló del presidente de la República y los involucrados en Puente Tarata 3, también recalcó lo que mencionaba en sus declaraciones fiscales sobre el hoy primer ministro Aníbal Torres, que cuando ministro de Justicia, Torres buscó sacar del país a Pacheco. El encuentro se habría dado en un departamento de San Borja a fines de noviembre del año pasado. Porque el premier quería que él se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión cuando ya Bruno estuvo fuera. Yo fui la que lo acompañé y también formó parte del ministro Ayala de esa reunión, donde pedían que Bruno se vaya para que no hable. Sí. ¿Qué ex premier se refiere usted? No, del premier, en ese momento ministro de Justicia. Aníbal Torres. Por supuesto, en el momento de la reunión era ministro de Justicia. Obvio que se ganó los bonos para ser premier, ¿no? Porque lo silenció a Bruno, porque lo callaron. Absolutamente falso. Conducía con mi vehículo y él caminaba por la vereda y lo llamé para preguntarle qué estaba pasando al respecto, porque a cualquiera preocupa, ¿no?, que una persona tenga $20,000 en el baño. Y le digo, ¿por qué lo tenías en el baño? No, doctor, lo que pasa es que en el baño, ahí está el armario. Otro momento tenso se dio entre López y el congresista Elvis Vergara de Acción Popular, quien le preguntó si él era uno de los niños. Supuestamente, el grupo de congresistas del partido de la Lampa sometidos al gobierno a cambio de prebendas. ¿Usted ha tenido alguna reunión, ya sea pública o de carácter privado, con mi persona, congresista Elvis Vergara Mendoza?
Si el señor es uno de los niños, ese tema es materia de investigación reservada y lo voy a entregar como ya lo ofrecí. A las declaraciones de Karelyn López se sumó esta semana la sorpresiva aseveración de William Castillo, el ex abogado de Bruno Pacheco, quien sostuvo que el ex secretario de Palacio tiene audios que colocarían en una situación muy comprometedora al presidente de la República. Por lo pronto, Castillo dice haber escuchado un audio entre Pacheco y Karelyn López. ¿Qué es lo que decía puntualmente este audio? Si lo puede recordar de forma literal. Lo que ha dicho ella, Bruno, yo en ningún momento te he acusado, yo en ningún momento he hablado mal de ti, tú no tienes nada que ver en este hecho. Aquí tú sabes bien que el autor de esto es el presidente de la República con sus sobrinos y que el presidente es Ajo Cebollas, se refería en términos muy fuertes al presidente de la República. El asunto fue rechazado en todos los términos por Juliana Quiñones, la actual abogada del exsecretario. Sucedió el viernes en el programa digital de Latina Noticias, Buenas Nuevas, Malas Nuevas. El doctor William Paco Castillo está hablando un poco por la herida, porque él ha sido subrogado. Entonces, desde la apelación de la prisión preventiva. Entonces, no entiendo por qué sus argumentos de que existen audios o de que se ha comunicado con mi patrocinado cuando eso no es cierto. Sin embargo, en la entrevista que Karelyn López concedió al Comercio, donde sostiene que el presidente Castillo estaba detrás de los temas ascensos militares y presiones a la SUNAT, ella dice saber que Pacheco tiene en su poder información, incluyendo audios, material radioactivo para el actual gobierno. Ese amigo se llama Bruno Pacheco. Ese amigo que tenía miedo irse, ese amigo que no sabía qué hacer, ese amigo que no sabía cómo denunciar, se llama Bruno Pacheco. Yo no he acusado a Bruno Pacheco de nada que a mí no me conste. He señalado que él no podía parar. He señalado que él ha estado en una posición que yo me imagino él le llama lealtad. Yo no puedo ser leal con el señor presidente porque a mí no me une nada a él. Ni he tenido ningún vínculo de nada con él. El tour mediático de López, iniciado esta semana en el Congreso, se produce en medio de la revisión de su colaboración eficaz ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Mientras eso sucede con ella, los involucrados en Tarata 3 enfrentarán la apelación del martes, buscando revertir la prisión preventiva que pesa en su contra por la investigación en la Fiscalía Anticorrupción. Para Luis Vivanco, el abogado de los sobrinos del presidente, hay errores de forma en la resolución judicial inicial, como la tipificación del delito de colusión. El juez considera que en el delito de colusión, mi patrocinado sería cómplice del cómplice. Y eso en derecho penal no existe. Se ha solicitado una prisión preventiva imputándole un delito a mis patrocinados, básicamente sobre los dichos, sin corroborar, sin sustentar, de la señora Karelyn López. No bastaría, a priori, los dichos de una persona para solicitar la prisión preventiva de alguien, pero sus defendidos no se pusieran a derecho cuando inicialmente se dictó detención preliminar. El no sometimiento a una decisión judicial que tú consideras arbitraria y que en este momento no tiene el carácter de firme, no tiene que ser tomado como un elemento negativo, sino como parte del ejercicio de tu derecho de defensa. El caso Puente Tarata 3 y todo lo que deriva de este alcanzó su pico de espectacularidad esta semana. Que eso no desvíe la atención de lo medular. Si hubo o no delito acá y si de ser el caso, este llegó hasta Palacio de Gobierno. Hoy Karelyn López ha reiterado en entrevista con el diario El Comercio que hay mucho aún por desentrañar en esta denuncia, en este caso. Incluso ha reiterado que si Bruno Pacheco hablara y contara todo lo que sabe del presidente Pedro Castillo, este no se mantendría un día más en el cargo. Suena tremendo, suena grave. Tiene que ser evidentemente algo sujeto a prueba, a evidencia, como ha anunciado Karelyn López. Pero esta semana será clave porque el jefe del gabinete
debería ir al Congreso sobre estos temas también a pronunciarse, y se mantienen prófugos los sobrinos del presidente y el propio Bruno Pacheco. Más adelante vamos a conversar con el congresista que tiene a su cargo, que es presidente de la Comisión de Fiscalización, para ver cómo va a derivar y avanzar esta semana, que es clave el tema. Vamos a tener al congresista Héctor Ventura más adelante. Ahora vamos a pasar a un tema que no lo va a dejar indiferente.